Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, bienvenidos al webinar de la Asociación Médica Argentina, el uso de plantas medicinales en Argentina. Y la pregunta del webinar es, ¿tus pacientes utilizan plantas medicinales? Bueno, vamos a ver cuál es el perfil de consumo de plantas medicinales en Argentina y bueno, va a ser una experiencia reveladora. Soy el doctor Rubén Bromberg, médico y soy director del curso de fitomedicina, las plantas medicinales integradas a la práctica médica. Bueno, ¿sus pacientes consumen plantas medicinales? Bueno, el uso de plantas medicinales es una práctica frecuente, como vamos a ver en Argentina, y forma parte del autocuidado de una gran proporción de la población que las utiliza. Sin embargo, esta información surge rara vez durante la consulta médica. Eh, Queda silente en la consulta médica, no surge la utilización de estos recursos muy valiosos por parte de la población. Entonces, conocer cómo, por qué y para qué las utilizan es de fundamental importancia para brindar una atención segura, prevenir interacciones y avanzar hacia una medicina más integrativa. Sabemos que en la formación médica es poco y nada la información que tenemos de las plantas medicinales. Eh, Aparecen en toxicología, en una página, como efectos adversos, pero sabemos en relación a los registros que prácticamente no hay intoxicaciones con plantas medicinales y tampoco muertes debido a plantas medicinales. Pero el conocimiento de la utilización es muy importante, como les estoy comentando, para esta atención segura. ¿Y qué es la fitoterapia? ¿Qué es la fitomedicina? Es una ciencia que estudia el uso de recursos vegetales con una finalidad terapéutica, aliviar los síntomas, prevenir enfermedades, ir hacia la raíz de la enfermedad, restableciendo un estado de salud. Como a mí me gusta decir, es el tratamiento a través de una inteligencia natural. Hoy día estamos inmersos en el auge de la inteligencia artificial, no es ir en contra de eso, sino es integrar esta inteligencia natural que surge de la naturaleza y que estos recursos son utilizados desde el comienzo eh, del surgimiento del ser humano. Es una medicina que es complementaria e integrativa, que la idea es integrarla a nuestra medicina, no suplantar una medicina por otra, sino que formen partes y vayan las dos de la mano. Como me gusta decir, es volver a lo natural con una conciencia renovada. No es volver hacia recursos naturales, no es volver al pasado, sino que es utilizar estos recursos que se han que están de hace miles de años disponibles, sino utilizarlas en el tiempo actual con nuestra realidad. Y las plantas, de eso se trata, eh, de ellas dependen toda nuestra existencia sobre la Tierra y nuestra supervivencia. Si las plantas, si el ser humano desapareciera, las plantas seguirían en este planeta, pero en cambio, si las plantas desaparecieran, nosotros no podríamos seguir viviendo. Podríamos decir que es un planeta verde. Las plantas representan más del 97% de la biomasa y son, como conocemos, materias primas preciosas, fundamentales para la alimentación, la energía, eh, los materiales y de eso vamos a hablar son fuentes medicinales. Y las plantas son seres vivos inteligentes, son seres altamente sensibles,
están dotados no solamente de los 5 sentidos que nosotros poseemos, sino hasta 15 o más sentidos. Hoy el auge de la investigación de la neurobiología vegetal nos da cada día más sorpresa y sabemos que las plantas se comunican, intercambian información entre ellas, con otros animales. Hay estudios que podemos ver que duermen, memorizan, cuidan a sus hijos, tienen su propia personalidad cada planta y toman decisiones, incluso son capaces de manipular otras especies. No solamente son seres ornamentales, sino que tienen una alta inteligencia, como les estoy contando. Y las plantas medicinales son plantas que tienen lo que se llaman principios activos, que son metabolitos que son producidos por las plantas para defenderse, para comunicarse con otras plantas, que surgen de un metabolismo llamado secundario y que son eh, son principios que tienen actividad terapéutica. Y se presume que en el mundo hay más de 25.000 especies de plantas medicinales. Ustedes imagínense, bueno, hay un vademecum de la Organización Mundial de la Salud de medicamentos sintéticos, en los cuales se describen alrededor de 500. Estamos hablando de 25.000 plantas medicinales. En la Argentina se estima que hay 9.000 plantas medicinales y muchas de ellas son exclusivas de nuestro territorio. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud habla que más de un 80% de la población consume plantas medicinales y que este consumo se está incrementando a través del tiempo. Las poblaciones utilizan plantas medicinales en un ritmo creciente. Acá vemos un gráfico que tiene que ver con los gastos que están en relación con el uso de suplementos herbales en los Estados Unidos, esto en particular, pero bueno, la población, como les estoy diciendo, compra muchos productos herbales. Y en relación a esto, a este creciente uso, hay riesgos que la Organización Mundial de la Salud ha identificado en relación a los productos, a los profesionales y a la autoatención. Hace hincapié en conocer y estar alerta de productos que sean de mala calidad, adulterados o falsificados. Muchas plantas se comercializan de esta manera y uno tiene que tener el conocimiento de estas situaciones, o muchas veces hay profesionales que no tienen el conocimiento suficiente para poder utilizarlas y tengan un efecto terapéutico apropiado, y esto se basa en diagnósticos que están equivocados, que realizar un buen diagnóstico para la utilización de una planta que tenga su efecto, o muchas veces a un estadio diferente de la enfermedad que necesita una u otra planta, o muchas veces que una situación de salud requiera como tratamiento de primera línea un tratamiento eficaz, convencional. Entonces, el profesional de la salud tiene que estar apropiadamente formado para conocer estas instancias de poder utilizar las plantas apropiadamente. También otro riesgo es la exposición a información engañosa o poco fiable que está en las redes. Muchas veces la información no es correcta y entonces puede no tener esa planta el efecto que uno desea, o poder ser nociva e interactuar con algún tratamiento que está el paciente llevando adelante. Y en ese sentido, bueno, conocer los efectos adversos que los tienen las plantas, efectos secundarios o interacciones con otros tratamientos, con
por ejemplo, con medicación que el paciente está tomando y en ese sentido puede llegar a ver una merma del efecto de tanto la planta como la medicación o producir interacciones no deseadas. Bueno, y en ese sentido, la Asociación Médica Argentina abre las puertas desde la Escuela de Graduados, que tiene un alto reconocimiento, al curso de fitomedicina, de las plantas medicinales integradas a la práctica médica. Ya llevamos 7 ediciones para poder formar tanto a profesionales como a estar abierto a la comunidad y a aquellos que estén interesados en la formación, que vamos a hablar un poquito más adelante en relación a las plantas medicinales. Es un curso que dura 4 meses, pero es bastante intensivo, una clase semanal con una comunicación interactiva en todo el momento y lo que hace una experiencia única y transformadora. Bueno, y en este curso hacemos algunas encuestas. Bueno, hemos hecho una encuesta en el que analizamos la frecuencia, cómo consume la población plantas medicinales, la fuente de información, que ahora les voy a mostrar algunos datos. En una primera parte, que ya está publicada en la revista de la Asociación Médica Argentina, que está en la página de la Asociación Médica. En el último número publicamos estos primeros resultados de una población entre 2023 y 2025, en el que incorporamos 854 participantes para preguntarles cómo consumen las plantas medicinales. Actualmente está en curso la segunda parte, en donde estamos profundizando estas preguntas para ver las percepciones de eficacia, las interacciones, la relación con el sistema de salud y algunos, algunos datos que tienen que ver con la impronta cultural del uso de plantas medicinales. Hasta ahora, esta segunda parte, que la iniciamos este año 2026, estamos incorporando 263 participantes. Bueno, les voy a comentar algunos de los resultados con el fin de conocer cómo consumen nuestros pacientes plantas medicinales. Bueno, ya llevamos más de 1.000 participantes que consumen más de 150 especies de plantas medicinales y que abarcan todas las regiones y todas las provincias de la Argentina. Mayoritariamente las plantas son consumidas por el género femenino y, bueno, también la transmisión cultural y el conocimiento surge a través de las mujeres en las familias. Eso se ve muy frecuentemente por lo menos en nuestro medio. Bueno, y en nuestros pacientes consumen mayoritariamente plantas medicinales. Más de un 86% consumen plantas medicinales. Ya este primer dato es significativo y que tenemos que conocer. Bueno, ¿cómo las consumen? Vamos a ver un poquito cómo las consumen. La mayoría de las veces las consumen por medio de una infusión o una decocción. También utilizan tinturas madres, que es una solución hidroalcohólica, en los cuales los principios activos tanto pasan al alcohol como el agua, en forma tópica, muchas veces para situaciones, bueno, dermatológicas, traumatismos, esguinces, también como comprimidos, cápsulas o en polvo. Esto se venden mayoritariamente en farmacias, también lo consumen culinariamente, de manera inhalatoria y también por aceites esenciales. ¿Cómo tuvieron esa información para iniciar el consumo? La mayoría, en este caso un 46,5% por medio de familiares, por conocimiento popular, y muchas veces esto tiene también sus riesgos por el tipo de situación de salud que pueda llegar a tener el paciente y muchas veces por el riesgo de interacciones con otra medicación que está tomando y que ahora vamos a ver de los que consumen plantas medicinales
cuántos a su vez consumen medicación sintética. Por un profesional de la salud, 25,9, y esto es alentador. Si bien es un porcentaje, es una proporción menor, pero cada vez más profesionales se van formando y cada vez más van indicando plantas medicinales. También por internet, por publicidad, por formaciones académicas y por comercios también. ¿Y para qué las utilizan? Para situaciones de salud del tracto digestivo, mayoritariamente, dispepsias, gastritis, trastornos del ritmo evacuatorio, para la salud mental, que hoy día es muy importante, por ejemplo, para trastornos de conciliación del sueño, para ansiedad, estrés, depresión. También lo utiliza como antiinflamatorio, desde ya plantas son antiinflamatorias, se utilizan para, por ejemplo, artritis, artrosis, traumatismos, dolores, también para cuadros respiratorios, bronquitis, resfriados, situaciones respiratorias crónicas, también para situaciones cardiovasculares como hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, para situaciones dermatológicas, lesiones en la piel, diversas, como génito urinario, y acá también podemos incluir situaciones de dificultades reproductivas, que se usan muchísimo, hiperplasia prostática benigna, también para como coadyuvancias del tratamiento radiológico, oncológico, radioterapia o quimioterapia también. Muy bien. Y entonces, eh, eh, como les decía, ¿qué proporción de la población que consume plantas medicinales a su vez toma medicación sintética? Un 54,8. Esto es significativo. O sea que la mayoría de nuestros pacientes consumen plantas medicinales y a su vez un poco más de la mitad consumen medicación sintética. ¿Con qué frecuencia utilizan las plantas medicinales? Un 19% todos los días, un 23,8% varias veces por semana, ocasionalmente un 40%, y solamente cuando hay alguna situación de salud, cuando está enfermo, un 16,9%. Pero vemos que las plantas se usan habitualmente. ¿Durante ese cuánto tiempo lo utiliza? En menos de un año, un 7,8, la minoría. La mayoría lo utiliza desde hace 1 a 5 años, desde más de 5 años, y hay un 34,8 que utiliza plantas medicinales desde la infancia. ¿Cuántas plantas se utiliza habitualmente? Entre 1 y 2, un 48,4%. Ya utiliza tratamiento combinado con plantas medicinales, un 25,1%, y más de 5, 16,5%. Los pacientes se les preguntó si confían en la calidad de las plantas que consumen. Bueno, la mayoría confía en la calidad de las plantas que consumen, mucho y bastante, constituyen la gran mayoría. Bueno, y en la experiencia de los pacientes, ¿qué tan efectivas son las plantas medicinales? Eh, eh, Prácticamente más de un 90% considera que son muy efectivas y bastante efectivas las plantas medicinales. Y esto habla por una sensación de los pacientes que ven que una mejoría en cuadros en los cuadros por los cuales las utilizan, ¿sí? Si bien aparte sabemos que hay estudios que son fuentes de información profesional, que tienen que ver con trabajos científicos que están en revistas, también de farmacopeas, de monografías, de plantas medicinales, que han sido estudiadas, también de comité de expertos, en los que, bueno, los profesionales tenemos muchísima evidencia, también las farmacopeas,
que están en cada uno de los países, que tienen su propia farmacopea, pero la sensación de los pacientes cuando se les preguntan es muy alta la efectividad que refieren. Y se les preguntó también si les gustaría recibir más información del uso de plantas medicinales, y bueno, la mayoría sí está dispuesta a recibir plantas medicinales. Sí, eh, bueno, acá me preguntan, y voy respondiendo si hacen alguna pregunta, si estos datos son de las dos encuestas. Bueno, de la totalidad de las dos encuestas. Bueno, esto es muy importante. ¿Le informan a su médico cuando utilizan plantas medicinales? Bueno, nunca un 50,8, es decir, que la mitad de los pacientes que consumen plantas medicinales no le informan al médico, ¿sí? Eh, y a veces un 29% y siempre un 20%, es decir, que más de la mitad cuando consume plantas medicinales no le informan al médico tratante, ¿sí? Entonces, esto también es un dato muy importante a tener en cuenta. El médico no conoce por su propio desconocimiento o muchas veces porque el paciente también no le informan del uso de plantas medicinales, entonces tiene esto relación directa con el tratamiento, el éxito terapéutico está en juego. Entonces, si no lo informan, ¿por qué motivo? Bueno, hay muchísimos motivos. Los más importantes es porque un 15% piensa que el médico no lo aprobaría, no lo aprueba, un 21,5% porque piensa que no es importante, y el 54,7% porque no se lo pregunta. Si el médico no le preguntan y entonces no lo trae a la consulta. Hay como una disociación entre el profesional y el paciente en relación al consumo de plantas medicinales. Bueno, eh, ahí está. Y cuando se le pregunta al paciente, ¿confiaría en una prescripción médica de fitoterapia? Realmente el 95,8 confía, ¿sí? Es decir, si el médico, habíamos visto que le da la información, la aceptaría y para mejorar la utilización de plantas medicinales, como si el paciente recibiera una prescripción por médica por fitoterapia, también la aceptaría. Y también cree que las plantas medicinales deberían integrarse al sistema de salud. Bueno, la mayoría, 95, considera que sí, que las plantas medicinales deberían integrarse al sistema de salud. Bueno, entonces, en base a estos resultados, bueno, también les quiero comentar muchas plantas que tienen mayor uso, de frecuencia de uso. Eh, por ejemplo, en esta muestra tenemos a manzanilla, que bueno, es una de las plantas más consumidas en el mundo, cannabis, cedrón, tilo, cúrcuma, boldo, jengibre, menta, aloe vera, valeriana. Llama la atención el cannabis en nuestro medio, que en los últimos años se ha agilizado, tanto con la calidad del cultivo como todo lo que tiene que ver con la legislación, el uso del cannabis, y realmente ha aumentado el uso de cannabis en nuestro medio. También uso frecuente la pasiflora, romero, diente de león, melisa, cola de caballo, burrito, lavanda, carqueja, árnica, mariano, y también orégano, té, moringa, eucaliptus, chantén, malva, caléndula, equinacia, ortiga y alcachofa. Estas plantas son de uso más bien popular porque la población en general tienen un alcance. También hay otras plantas
que pueden ser prescriptas, que tienen un uso muy particular en diferentes situaciones de salud. Pero bueno, estas son las plantas más usadas por nuestra población. Bueno, entonces, de acuerdo a la información que vimos, bueno, vimos que la prevalencia del consumo de plantas medicinales en Argentina es alta, 86,5%. El uso se orienta a una multidisciplinaridad de trastornos, bueno, los digestivos, trastornos de la salud mental, procesos inflamatorios, eh, y una proporción significativa. Vimos que combinan las plantas medicinales con fármacos sintéticos y más de un 50% no informa al médico sobre el consumo, lo que representa un riesgo clínico potencial, como estamos viendo. Esta realidad, con frecuencia, permanece invisibilizada durante la consulta. ¿Sí? Hay dos partes que no, no intercambian información. Y entonces puede favorecer un uso inadecuado, puede haber interacciones con medicamentos y tenemos una pérdida de oportunidad para orientar tratamientos seguros y basados en evidencia, ¿sí? Tanto el tratamiento convencional como el uso de las plantas medicinales no se potencian por el desconocimiento de ambas partes. Entonces, resulta indispensable que los profesionales de la salud, como así personas interesadas en el uso de plantas medicinales, incorporen conocimientos actualizados en fitomedicina para identificar las plantas más utilizadas, aprender apropiadamente las indicaciones, las contraindicaciones, las interacciones y establecer un diálogo abierto con los pacientes. En relación, bueno, muchas veces el paciente está polimedicado, usa antihipertensivo, puede haber medicación para la salud mental, antirretrovirales, inmunosupresores, anticoagulantes. Bueno, el conocimiento de la propiedad de uso de plantas medicinales en esos casos y en todos es muy, pero importante. Me están haciendo algunas preguntas que ahora las voy a ir contestando. Bueno, entonces, la formación en fitomedicina, como les decía al principio, no busca sustituir la medicina convencional, que es nuestra medicina, sino que lo importante es aportar herramientas que permitan integrar el uso de plantas medicinales de una manera crítica y segura, perdón, en la práctica clínica. Y esto responde a una necesidad creciente de la población. Contribuye a una atención más integral, personalizada y centrada en el paciente. La Organización Mundial de la Salud hoy habla de una medicina moderna a la conjunción, a la confluencia, a un puente fluido entre estos recursos naturales y la medicina actualmente vigente, que es la medicina convencional, alopática. Bueno, y les quiero presentar este curso. Voy a ver si puedo responder algunas preguntas. Bueno, acá sí, este curso, esta formación está abierta a profesionales de la salud en particular y personal, eh, personas interesadas en el uso de plantas medicinales. Bueno, sí, acá habla de los hongos, pertenecen a otro reino, pero están incorporados a la fitomedicina y en este curso se habla muchísimo de los hongos, como con mucha evidencia científica, para como fines adaptógenos, como antitumorales, y un montón de usos que se pueden usar con los hongos. Bueno, este curso, que como les decía va a ser la 8ª edición, los alumnos nos comentan que superan sus expectativas, hay un cuerpo docente muy significativo de profesionales de la salud que trabajan a diario con plantas medicinales en el llano,
trabajando diariamente con plantas medicinales y viendo cómo es la realidad del uso. Bueno, va a empezar poquito, entre algunas semanas, el 1 de septiembre, y es una modalidad online, en vivo, pero todas las clases quedan grabadas y hay un campus en el que uno puede interactuar las 24 horas del día y entre clase y clase. Bueno, en este curso vamos a hablar de las plantas medicinales, de cómo es el consumo en todo el mundo, de las materias primas, de los diferentes principios activos, eh, de- del ámbito legal, del uso de plantas medicinales, de las formas de presentación. Vamos a hablar de la salud de la mujer en todas las etapas de la vida, desde el síndrome premenstrual hasta el climaterio, hasta eh, infecciones, todo va a estar incorporado, enfermedades reumatológicas, artritis reumatoidea, situaciones de artritis, artrosis, enfermedades digestivas, y esto es un punto central del uso de plantas medicinales para establecer una apropiada salud intestinal que sabemos que tiene una relación directa con el sistema nervioso central y con nuestra homeostasis. El uso de especias, en esa oportunidad vamos a ir a la cocina, en donde vamos a ver eh, que el uso medicinal de especias, que es un recurso que está al alcance para poder utilizarlas apropiadamente, enfermedades respiratorias, en los que, bueno, la atención primaria de la salud es de un alto uso, enfermedades hepáticas, biliares, dislipemias, enfermedades endocrinológicas, diabetes, hipotiroidismo, enfermedades oncológicas como poder realizar una coadyuvancia, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, manejo de líquidos, enfermedades dermatológicas y salud reproductiva también, salud mental, tema muy preocupante, emergente en salud pública, todos los recursos que hay, el uso de cannabis medicinal no va a estar presente, ¿no? Por supuesto. Vamos a incorporar conocimientos de la fitomedicina, la medicina integrativa ayurveda para contextualizar para los que les guste el uso de plantas medicinales y tener en cuenta también cómo las plantas pueden tener una acción a nivel mental y por qué no a nivel espiritual. Y por último también vamos a hablar de envejecimiento y plantas con actividad rejuvenecedora. Bueno, eh, así que bueno, este curso empieza el 1 de septiembre. Acá tienen el link por si quieren ingresar y ver con más detalle el programa. El código del curso, no se equivoquen, 638. Bueno, acá me hacen algunas preguntas más. Eh, bueno, acá me preguntaron el temario del curso. Este curso es ambicioso en el sentido de que es válido para iniciados como avanzados en fitomedicina. Eso quiere decir que cada uno puede ir a su ritmo de aprendizaje. Eh, eso está bien elaborado y obviamente que van a tener un seguimiento como personalizado, ¿sí? En todo momento. Entonces, cada uno va a seguir su propio camino y eso es muy reconfortante. Eh, bueno, muchas veces no hay un protocolo de prescripción, sino que hay una orientación de qué planta podemos utilizar para diferentes situaciones. Bueno, muchas veces hay muchas posibilidades de recursos, de plantas medicinales, y bueno, hay un montón eh, de premisas que tenemos que ver para elegir la mejor planta para nuestro paciente. Eh,
ver si hay alguna pregunta más. Bueno, muchas gracias por haber estado y bueno, entonces los esperamos.